Apocalipsis capítulo 13 verso 1 dice así: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Como hemos visto anteriormente, las bestias en profecía simbolizan a reinos o imperios según Daniel, capítulo 7 versículo 23. Por lo tanto, esta primera bestia de Apocalipsis que sube del mar representaría a un reino. ¿A qué reino simbolizaría? Según sus características, esta bestia tiene 7 cabezas y Apocalipsis 17:9 nos dicen que estas 7 cabezas de la bestia representan a 7 montes. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y los 10 cuernos de esta primera bestia simbolizan a 10 reinos, así lo dice Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes. Según sus características, esta bestia tiene 7 cabezas. Tendríamos que investigar en la historia, qué imperio se caracterizó por tener 7 montes y del cual también salieron 10 reinos. Según la historia, el imperio que se caracterizó por tener 7 montes en su capital fue Roma. Los montes que tuvo la ciudad de Roma se llamaban Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Y los 10 reinos que salieron de la antigua Roma imperial fueron lombardos, francos, vándalos, visigodos, érulos, anglosajones, ostrogodos, suevos, germanes y burgundios. También dice la profecía que esta bestia hablaría blasfemias contra Dios. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis capítulo 13 verso 5. Según la Biblia, blasfemia es que un hombre se haga como Dios. Juan capítulo 10 versículo 33 dice así: La respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este poder que existiría ya lo predijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según estas características notamos que de la antigua Roma saldría un poder que se involucraría en asuntos religiosos que hasta osaría hacerse pasar por Dios. También la profecía de Apocalipsis anuncia el surgimiento de una segunda bestia semejante a un cordero que sube de la tierra. Leamos a continuación, como la describe el profeta Juan. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hemos leído Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Y como hemos visto, las bestias representan a reinos o imperios. Por lo tanto, esta segunda bestia con apariencia de cordero, representaría también a un imperio y que tendría su surgimiento de la tierra. La primera bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos que representan a Roma, subía del mar o de las muchas aguas que en profecía representan un territorio poblado por naciones y pueblos. Leamos Apocalipsis, capítulo 17, verso 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto encaja con el imperio de Roma cuando dice la profecía que la primera bestia subía del mar, ya que Roma surgió en el viejo mundo donde había diferentes pueblos, culturas e idiomas. En cambio, la segunda bestia sube de la tierra, es decir,
que no tiene el mismo origen geográfico que la primera. Si el mar en la profecía representa un territorio poblado, la tierra representaría lo contrario, un territorio deshabitado. Esto lo confirma Jeremías capítulo 6 verso 8, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Otra característica de esta segunda bestia es que es semejante a un cordero, y en la Biblia el cordero se utiliza como símbolo de Cristo, según Primera de Pedro capítulo 1 verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, esta bestia tendría características cristianas y a su vez surgiría de un territorio deshabitado. Muchos teólogos dicen que sería Estados Unidos de Norteamérica, debido a que este país surgió de un territorio deshabitado y se fundó sobre principios cristianos, dando libertad religiosa a sus habitantes. Pero la profecía anuncia que esta segunda bestia semejante a un cordero cambiaría su comportamiento hablando como un dragón. ¿Qué significaría esto? La Biblia dice que el dragón se caracteriza por perseguir a los que obedecen los mandamientos de Dios. Leamos a continuación lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto quiere decir que la nación simbolizada por el Cordero haría luego persecución a los que quieran ser fieles a Dios guardando todos sus mandamientos. Esta persecución religiosa se describe en los versículos de Apocalipsis, capítulo 13 versículos 12 al 15, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Como observamos, la controversia será porque la segunda bestia con apariencia de un cordero hará que sus habitantes adoren a la primera bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esta adoración será falsa puesto que, según la Biblia, solo a Dios se debe adorar porque Él es el único creador de los cielos y la tierra. Leamos a continuación Apocalipsis, capítulo 4 verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y Apocalipsis capítulo 14 verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De los 10 mandamientos el único que nos recuerda que Dios es el único creador y que merece nuestra adoración es el mandamiento de la observancia del sábado, séptimo y último día de la semana. Recordemos lo que dice Éxodo capítulo 20 versos 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso Isaías capítulo 66 verso 23 dice que el sábado es el día de adoración a Dios, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí.
dijo Jehová. En el tema anterior estudiamos en Daniel capítulo 7 verso 25 que el poder que salió de la cuarta bestia que simbolizaba a Roma se atrevería a cambiar la ley de Dios, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta profecía se cumplió cuando en el concilio de Nicea, en el año 321 después de Cristo, el Vaticano ordenó observar el día domingo como día de descanso en lugar del sábado de la ley de Dios. Los sacerdotes católicos mencionan que la observancia del domingo es una marca de la autoridad del Papa en modificar las leyes divinas e interpretarlas como su representante de Dios en la tierra. Además, la profecía dice que la bestia tendrá una señal o marca. Apocalipsis capítulo 13 versos 16 y 17 así lo dicen, y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Según la Biblia, la señal de Dios es la observancia del día sábado. Leamos a continuación Ezequiel capítulo 20 verso 12 y 20, y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Si la Biblia enseña que la observancia del sábado es la señal de Dios, entonces la señal o marca distintiva del poder de la bestia es la observancia del domingo, ya que este poder lo instituyó porque se cree que tiene autoridad como si fuera Dios en la tierra. Que la marca o señal de la bestia se imponga en la mano derecha de las personas, simboliza la parte laboral, ya que en la Biblia la mano está relacionada con el trabajo cotidiano. Según Eclesiastés capítulo 9 verso 10 donde dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. También la profecía menciona que la marca de la bestia iría en la frente de las personas. Según Ezequiel capítulo 2 verso 7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y Proverbios capítulo 16 verso 9 que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto nos quiere decir que el poder que representa la segunda bestia, semejante a un cordero, hará que sus habitantes observen el falso día de reposo domingo y que las leyes laborales se cumplan estrictamente, trayendo un tiempo de crisis para las personas que quieren ser fieles a Dios según los dictados de su libre conciencia. Apocalipsis capítulo 13 verso 18 nos da una característica más de la primera bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Esto también se cumple con el título que llevan todos los sumos pontífices de Roma, que es Vicarius Filii Dei. La profecía dice que si alguno tiene sabiduría cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Si contamos los valores numéricos de este título del Papa en números romanos, nos da el número 666. Esta verdad a muchos sinceros hijos de Dios incomoda, pero es la verdad que muestra la Biblia. Cuando una persona está en un lugar oscuro y sale repentinamente a la luz del día, le incomoda el brillo del sol. Pero esto no significa que sea algo malo, sino que la luz de Dios traerá al principio controversias, pero si se le acepta tal y como es, la persona irá viendo las cosas de esta vida de la manera correcta. Dios lo bendiga.